Entonces, hemos estado trabajando antes con las aplicaciones afines. Y dentro de esas aplicaciones afines, vamos a ver algunas buenas propiedades que me interesan a mí sobre las aplicaciones afines. En concreto, un último resultado me decía, las aplicaciones afines mantienen los sistemas de generadores. Es decir, si yo tengo unos puntos y veo que generan esos puntos, puedo calcular las imágenes y fijarme en qué generan las imágenes. ¿Vale? Pues dentro de los sistemas de puntos que yo puedo coger, la menor cantidad de puntos interesantes que puedo coger son dos. Y cuando tengo dos puntos que no sean iguales, la figura geométrica o elemento geométrico o estructura geométrica que construyo es una recta. Entonces lo que me interesa básicamente es empezar a ver, oye, ¿qué comportamiento pueden tener mis aplicaciones afines cuando trabajo con rectas? Podemos ver que eso me va a dar un apellido, un concepto, un término que le voy a poder asignar a aplicaciones afines, que es el término de colineaciones. Es decir, que aquí vamos a centrarnos en lo que serían las colineaciones. Bueno, pues vamos a comenzar viendo cuál es nuestro marco de trabajo. ¿Por qué? Vamos a considerar una aplicación afín, es decir, consideremos una f que va de nuestro espacio afín x en un espacio afín x' que sea aplicación afín. Y dos puntos, P y Q, del espacio afín X. Una manía que yo tengo es que el libro llama a los puntos siempre en minúsculas. Y lo llama A y B. Y a mí no me gusta nada, yo los pongo P y Q. Que es la única diferencia con el libro. Que sean puntos. Tales que, hombre, que no vayan a parar al mismo sitio. Es decir, puntos de modo que la imagen de F del punto P sea distinto que la imagen de F del punto Q. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces resulta que los puntos P y Q generan una recta. Es decir, vamos a ver cuál es el comportamiento que tiene F con la recta generada por los puntos P y Q. Pues si P y Q son dos puntos, hemos puesto P y Q porque son dos puntos distintos de X, resulta que F transforma la recta que se obtiene como la generada o la variedad subespacio afín generado por los puntos P y Q, que esto es una recta, R por ejemplo, biyectivamente en la recta que se obtiene, como estos dos puntos son distintos, al coger la variedad afín generada por f de p y f de q. ¿Y eso por qué? Bueno, pues debido principalmente a que yo puedo trabajar con el siguiente diagrama. El PQ es un espacio afín o un subespacio afín de X que es una recta. Y puedo moverme de PQ en el subespacio afín generado por f de p y f de q, que es otra recta. Y el modo en el que tengo de moverme de PQ o de esta recta en la otra recta es mediante esta aplicación afín f. Que hemos dicho que esto es un subconjunto de X y esto es un subespacio afín del X'. Pero además, como tengo un espacio afín, yo también puedo moverme en la parte vectorial asociada a esta f de PQ. A esta PQ. Es decir, puedo moverme a la parte vectorial de la recta PQ, a las direcciones de la recta, que le ponemos una flechita arriba, que esto es un subconjunto del X flechita. Y también puedo moverme de aquí abajo, me muevo con esa aplicación que yo había llamado aplicación, pues, fijado un punto P, la aplicación P.flechita. Y me puedo mover hacia abajo como f de p, f de q, la recta generada por esos dos puntos es un subespacio afín, tiene su parte vectorial de direcciones que llamo pues generado por f
generado por f de p, f de q, le ponemos una flechita gigante arriba y esto es un subespacio vectorial del x flechita prima. Y me muevo hacia abajo, ahora con la aplicación f sub p punto flechita, que ya conocemos nosotros. Bueno, ¿y cómo me muevo? Como esto es un subconjunto, un subespacio vectorial del x flechita y esto es un subespacio vectorial del x prima flechita, ahí tengo una aplicación que llamamos f flechita, que es la parte o aplicación lineal asociada a la aplicación afín f. Pues resulta que este diagrama es un diagrama conmutativo. Cuando aparece en matemáticas en muchas ocasiones, sobre todo en el álgebra, que estos diagramas son conmutativos, lo que significa que yo puedo recorrerlos en el orden que me dé la gana. Es decir, que también puedo calcular las flechitas inversas de todas estas aplicaciones y puedo realizar todas esas composiciones y todo funciona bien. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que ese diagrama sea conmutativo. Básicamente, o normalmente, eso te lo suelen expresar diciendo que cualquiera de estas 4 aplicaciones que aparece aquí se puede escribir como composición de las otras 3 aplicaciones restantes o sus correspondientes inversas. ¿De acuerdo? Bueno, pues un primer resultado que tenemos es que eso está ocurriendo para las rectas que hemos conseguido aquí, que son esta recta formada por los puntos P y Q y la recta generada por los puntos F de P y F de Q. Pero resulta que si mi aplicación afín verifica algunas propiedades adicionales, no solo voy a ser capaz de decirte cómo transformo esta recta concreta en esta recta concreta, sino que voy a poder caracterizar las imágenes de cualquier tipo de recta. Y ese poquito extra que le exijo a mi aplicación afín es la parte de biyectividad. Eso que le he exigido aquí de que las imágenes sean distintas. Podemos ver precisamente qué es lo que ocurre, es decir, proposición un isomorfismo afín f que vaya del x en el x' transforma biyectivamente cada recta de x en una recta del x'. ¿De acuerdo? Este es el resultado guay. Claro, la pregunta interesante es ¿cuándo el recíproco es cierto? Es decir, imaginemos que tenemos una aplicación afín que transforma cada recta en una recta de forma biyectiva. ¿Puedo garantizar que entonces mi f es una aplicación biyectiva? Porque solo le estoy exigiendo que se comporte bien con rectas. Pero a lo mejor con otras situaciones no. Entonces aquí estamos diciendo, vale, ¿cómo de bueno es tener información sobre todo lo que le ocurre a las rectas? Pues vamos a estudiar algunas, o bueno, vamos a estudiar la definición importante, que es la definición de colineación, que va a ser la que me va a permitir caracterizar cuándo ese recíproco es cierto o no. ¿De acuerdo? Entonces, la definición que tenemos en esta lección, en esta clase, es la siguiente. Una biyección f que vaya del conjunto x en el conjunto x'. Ojo, que aquí decimos una biyección, no una aplicación afín que sea biyectiva. ¿De acuerdo? Que es distinto. Simplemente una aplicación entre conjuntos que es biyectiva. No por ello tiene que ser una aplicación afín. ¿De acuerdo? Entonces, una biyección f que vaya de x en x', donde x y x'
son espacios afines, es decir, entre espacios afines, se llama colineación si la imagen de cualquier R es una recta afín de X' para toda recta R de X. Es decir, lo que estamos diciendo es que si yo cojo dos puntos P y Q, cualesquiera, que sé que eso me genera una recta y calculo la imagen de esa recta, me tiene que dar la recta que se genera por las imágenes de P y de Q. Y esto es independientemente de los puntos P y Q que yo elija del conjunto o del espacio fin X. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos prácticamente en condiciones de ver cuál es el comportamiento del recíproco. Es decir, cuándo puedo afirmar que esa biyección es un isomorfismo afín. Nos hace falta un lema, que un lema es simplemente un resultado técnico que interviene en la demostración del teorema fundamental. Y vamos a poner ese lema que nos da un poquito de información de lo que está ocurriendo. Pues el lema nos dice lo siguiente: sea f, que va del espacio fin X en el espacio fin X', que es una colineación. Una colineación, de modo que le exigimos que la dimensión del espacio fin X' sea mayor o igual que 2. Hombre, que no sea simplemente una recta, que por lo menos sea un plano. ¿De acuerdo? Y sean, aunque podríamos estudiarlo en general, lo vamos a estudiar únicamente en espacios reales. Es decir, vamos a estudiar el X flechita y el X flechita prima, espacios vectoriales sobre R. Entonces, se verifican una serie de resultados técnicos que me van a permitir llegar al siguiente teorema. Es decir, por un lado, si tengo M que sea un subespacio afín de X, entonces resulta que f de M es subespacio afín de X'. Y uno puede decir, oye, pues vaya tontería. Si eso lo sé de aplicaciones afines. Sí, lo sabes de las aplicaciones afines. Pero es que F no tiene por qué ser una aplicación afín. Es una aplicación entre conjuntos que es biyectiva y que manda rectas en rectas. Pues eso es suficientemente bueno para que también transforme subespacios afines en subespacios afines. Si fuese una aplicación afín, genial, seguro que lo hace. Pero es que sin ser aplicación afín, puedo exigirle otras cosas para que me mantenga el hecho de que los subespacios afines sigan siendo subespacios afines, ¿vale? Además, si la dimensión del X' es mayor o igual que 2 y nuestra f es una colineación, es que entonces la dimensión del X también tiene que ser mayor o igual que 2. Y la aplicación inversa, la f-1, que va del X' en el X, es también una colineación. Ah, pues genial. Pues mira, para los dos lados puedo ir y para los dos lados las cosas funcionan bien. Pero es que además la colineación me dice cómo funciona con rectas.
Pero es que también voy a poder decir qué pasa con los planos. Y es que f de pi va a ser un plano de x' para todo pi que yo coja plano de x. Es decir, que la colineación no solo va a transformar rectas en rectas, sino que también va a transformar planos en planos. Y lo guay es que ese es el modo en el que va a transformar rectas en rectas. Y es que si la recta tiene una propiedad adicional, y es que las rectas sean paralelas, pues también puedo afirmar que f transforma rectas paralelas en rectas paralelas. O sea que es fantástico que mi f con algunas rectas importantes como son las rectas paralelas funciona fantásticamente bien. No pierdo ese paralelismo que tengo en x con el paralelismo en x', sino que si eran rectas paralelas en x, las imágenes van a ser rectas paralelas en el nuevo espacio afín x'. Bien, pues gracias a este lema somos capaces ya de probar lo que es el teorema fundamental de la geometría afín. Que pensemos que en la geometría afín lo que estamos haciendo básicamente es centrarnos en el estudio dentro de el grupo afín de nuestras aplicaciones. Pero bueno, vamos a tener aquí, básicamente este teorema nos dice cuándo ese recíproco era cierto. Cuando el recíproco de si tenía isomorfismo afín mantenía rectas en rectas, la pregunta era al revés. Si mi f transforma rectas en rectas, ¿cuándo puedo decir que sea una aplicación afín biyectiva? Para eso intervenía el hecho de que f fuese una colineación, una aplicación biyectiva que funcionaba bien con los rectas. Podemos ver qué nos hace falta para que también sea una aplicación afín. Y esto se llama teorema fundamental de la geometría afín. Pues lo que nos dice lo siguiente. Nos da ese recíproco, es decir, sean x, x', espacios afines, no sobre un cuerpo cualquiera, sino que ahora exijo que sean espacios afines en R. Supongamos que la dimensión del espacio de llegada, es decir, la dimensión del x', es mayor o igual que 2. Entonces, si yo tengo una aplicación f que va de x en el x', y esta aplicación es una colineación, es decir, es una aplicación biyectiva que envía rectas en rectas. Pues el hecho de que sean espacios afines sobre R y que la dimensión del espacio de llegada sea mayor o igual que 2 es suficiente para poder afirmar que esta aplicación f no solo es una aplicación biyectiva entre conjuntos que transforma rectas en rectas, sino que además es una aplicación afín. Y como es una condición, como es biyectiva, aplicación afín más biyectividad, es que entonces f es... Entonces, no se me ha olvidado la f. Entonces, f es un isomorfismo afín. ¿De acuerdo? Es decir, en ese caso el recíproco es cierto. Cuando estoy trabajando sobre espacios afines en R, donde la dimensión sea mayor o igual que 2 y mi f envíe rectas en rectas y sea una aplicación biyectiva. En ese caso voy a poder afirmar que mi f también es una aplicación afín. Es una de las aplicaciones con las que a mí me interesa trabajar en los espacios afines. Y esto es el teorema fundamental de la geometría afín. Y es lo único que tenemos que saber de esta lección. ¿Cómo o qué nos hace falta para obtener aplicaciones afines que transformen rectas en rectas? ¿De acuerdo?